Buenos días a todos los presentes, a todos aquellos que se vayan a conectar eh, vía grabación, ¿no? Bienvenidos, buenas tardes. El día de hoy vamos a tener una sesión titulada El arte como una vía de formación integral, dirigida por la doctora Fabiola Torres Adame. Y, ok, ahí está. Bueno, como saben, este grupo está constituido como un grupo estable de investigación en formación integral. Estamos en nuestra sesión número 14 desde su conformación. El grupo, pues, es un espacio académico interdisciplinario, pues, que se dedica a la investigación, a la reflexión sobre formación integral universitaria, que sin duda, pues, es el fundamento, es este punto de partida en el humanismo cristiano. La misión, pues, es generar un conocimiento de carácter académico, riguroso, que vaya fortaleciendo la educación universitaria. Finalmente, todas estas reflexiones, pues, va brotando una serie de productos en los cuales, pues, integrará esa visión de excelencia, de ética y de responsabilidad social. El, Dentro de los objetivos, ¿no? Del grupo es fortalecer el modelo. Finalmente, nosotros partimos de un modelo de formación integral Anáhuac, que es el documento propuesto desde la RUA, desde la Red de Universidades Anáhuac, eh, con la intención de ir abordando cada uno de esos rubros, cada uno de estos componentes del modelo, e ir evaluando el impacto, ¿no? Ahorita estamos en una fase en la que estamos profundizando, conociendo a más a detalle el modelo, y de la cual, pues, irán brotando líneas de trabajo, proyectos de carácter de investigación, académicos, y por lo mismo, pues, este grupo favorecerá a que se vayan estableciendo redes académicas. eh, yo creo que lo he mencionado ya en varias ocasiones, pero de cada sesión ha brotado, se ha ido concretando la elaboración de productos académicos, de algunos artículos que se han presentado en revistas académicas, otros que serán integrados en una publicación ya de carácter, entiéndase, de síntesis del trabajo del grupo a lo largo de un primer año. Y entonces esto nos ha permitido colaborar con otros académicos de la misma red y que permite ir difundiendo el conocimiento en las diferentes universidades Anáhuac. El objetivo de esta sesión, digo, a reserva que la doctora nos lo presentará más a detalle, es explorar cómo esta experiencia artística, la creatividad, cultivan una formación integral universitaria, promoviendo la sensibilidad, la reflexión crítica, el desarrollo humano, en línea con el humanismo. El arte no es solo una expresión, ¿no? Es un camino fundamental hacia la comprensión del mundo de donde nos desempeñamos, y pues que representa un conocimiento esencial, ¿no? Para una formación verdaderamente humana e integral. La doctora Fabiola Torres Adame actualmente trabaja en la Universidad de Anáhuac, México. Es coordinadora de gestión de la investigación institucional. Tiene una trayectoria académica importante, ¿no? Su formación es ingeniera en sistemas computacionales del Tecnológico de Morelia, Instituto Tecnológico de Morelia, maestra en Administración de Tecnologías de la Información por el TEC de Monterrey, doctor en diagnóstico, medida, evaluación de la intervención educativa por la Universidad de Anáhuac, México, y también doctora en humanidades de la Universidad de Anáhuac, México.
Su trayectoria, pues ha tenido varias funciones en la red de universidades Anáhuac, en diferentes, eh, también otros centros educativos y organizaciones enfocadas al ámbito de la educación. Eh, Actualmente, como decimos, coordinadora de gestión de investigación institucional, ha sido líder de proyecto en ámbito de sistemas, coordinadora de tecnologías para la educación, coordinadora de investigación, de planeación institucional, de calidad académica dentro de la Secretaría de la Red de Universidades Anáhuac, directora en innovación, servicios académicos de la Universidad Tecnológica de México y pues se ha desempeñado también como profesora de tiempo completo dentro de estas otras funciones administrativas y académicas en diferentes ámbitos, licenciatura, maestría, doctorado. Sus áreas de investigación se enfocan al involucramiento estudiantil del universitario. Es una gran lectora, entonces ha estudiado el comportamiento del lector, la lectura de obras literarias como un medio de formación y esta parte de la socialización de la lectura. Pues, sin más, doctora, muchas gracias por aceptar la invitación y pues es todo suyo este auditorio. Muchas gracias, Juan Manuel, por la presentación. Buenos días a todos. Gracias por su presencia virtual y por el espacio, Juan Manuel, porque en realidad para mí es un gusto poder compartir un tema que me apasiona. Entonces, ese es el mood de la sesión, ¿no? Que podamos compartir e interactuar a propósito de la literatura. Voy a compartir una presentación. Ahí la pueden ver. ¿Sí? Sí, Perfecto. Muy bien. Bueno, pues este tema se titula La literatura como un medio de formación. Y a manera de preámbulo, antes de entrar en sustancia, quiero compartirles algunos de los principales indicadores sobre el fenómeno de la lectura o del comportamiento lector en nuestro país. Voy a utilizar eh, los indicadores del MOLEC, que es el módulo de lectura del INEGI. Esta es la encuesta vigente a nivel nacional que desde hace 10, 11 años pues se encarga de tomar el pulso sobre el comportamiento lector en nuestro país. Vamos a ver en esta gráfica cómo se ha comportado en los últimos 10 años el porcentaje de lectores de algunos de los materiales que nos proporciona la encuesta del INEGI, que están aquí en la parte de abajo, ¿no? Libros, revistas, periódicos, historietas y páginas de internet, foros o blog. Cabe mencionar que este módulo de lectura sigue el marco de referencia teórico y metodológico del CERLALC, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Entonces, la finalidad es que los diferentes países vayan alineándose más o menos a un marco de referencia común que en determinado momento permita hacer comparativos de la medición del comportamiento lector. Entonces, regreso a los resultados. Vemos que en esta población a la que está dirigida la encuesta, que es la población alfabeta de 18 años y más, de la primera medición, que fue 84.2% de los encuestados que señalan haber leído al menos uno de los materiales, a el 2024, que es la última medición de esta versión del instrumento, pues ha habido un decremento casi constante de 14.6 puntos porcentuales. ¿Qué pasa con la medición de 2025? Esta la estoy colocando por separado porque hubo cambios en la encuesta de medición y también en la población a la que se dirige. En esta medición se amplía la muestra. Estamos hablando de personas alfabetas de 12 años y más. Entonces, hemos tenido una amplitud en el espectro de la edad y también mayor representatividad a nivel nacional, ya no solo en las 32 principales ciudades de la versión anterior, sino ahora también en zonas rurales. Aquí podemos ver por esta amplitud de la muestra que es el 79.1% de los encuestados los que señalan haber leído al menos uno de estos materiales. Entonces no lo podemos equiparar porque la muestra es diferente y nos quedaremos con la versión del MOLEC que ya nos proporciona este histórico. Entonces aquí vamos notando
que hay un decremento en el número de los lectores. Otro de los indicadores que se suele utilizar cuando hablamos del comportamiento lector, pues es el número promedio de libros leídos al año. Vemos nuevamente en este histórico de los últimos 10 años que la primera medición empezamos en 3.6 a nivel nacional, de pronto subimos un poquito, vamos bajando, volvemos a subir hasta que nos instalamos en 2024 en 3.2 libros en promedio. Es decir, en los últimos 10 años no logramos alcanzar al menos los 4 libros o superarlos. ¿Qué pasa con la medición del último año? Que aquí, al incluir este rango de 12 años y más, pues hemos logrado superar esa barrera del 4 y tenemos 4.2 libros en promedio. Entonces, ante este tipo de indicadores, ante estos datos duros, de pronto nos queda esta sensación de que estamos estancados o si avanzamos un poquito, de pronto retrocedemos y nos puede causar cierta pues desilusión o desesperanza, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no leemos más? Quisiéramos en determinado momento compararnos con Finlandia, que lee más de 40 libros en promedio al año. Pero como en todos los procesos de medición y de evaluación, pues la invitación siempre es a identificar las áreas de oportunidad que nos arrojan este tipo de instrumentos y a encontrar las vetas que podemos explorar para seguir, en este caso, pues favoreciendo la difusión y la promoción de la lectura. Y con ese espíritu les voy a presentar estos indicadores que son de la medición de 2025, ¿sí? Tenemos que de ese 79% de personas que señaló haber leído alguno de los materiales del MOLEC, perdón, el 43.1%, que es el porcentaje más alto, señala haber leído literatura. Seguido en porcentaje, muy cercano, de libros de superación personal, temas religiosos o autoayuda. Y en tercer lugar, de los libros que tienen que ver con alguna profesión o alguna materia, ¿no? Aquí estamos pues apelando al sector escolar muy probablemente. También tenemos que son las mujeres las que más leen literatura y a que los hombres prefieren los textos profesionalizantes o de alguna materia. Y este es un dato muy interesante. Con esta apertura en el espectro de edad, tenemos que los principales lectores de literatura son nuestros jóvenes entre 12 y 24 años. Y aquí es donde tenemos pues a nuestros estudiantes universitarios. Yo creo que no somos ajenos, ¿no? Por las redes sociales a este boom de los últimos años de la literatura infantil y juvenil, pues promovida por diferentes sagas que después se llevan al cine, que se crean sociedades lectoras en línea y esto pues es un efecto muy positivo y como un círculo virtuoso. Y finalmente, el 51% de quienes leen literatura se acercan a este género por gusto, por placer, lo cual es muy significativo porque esa es la actitud con la que debemos acercarnos a la lectura de obras literarias. Muy bien. Bueno, con estos apenas unos cuantos indicadores sobre el comportamiento lector, porque es un ámbito muy complejo y también muy amplio, Juan Domingo Argüelles nos invita a cuestionarnos si solo se trata de leer más, ¿no? Y que deberíamos preocuparnos no solo por qué tanto leemos, porque a fin de cuentas la cantidad no nos asegura nada, ¿no? Podemos ser devoradores de libros, pero en realidad no recibir algo significativo para nuestro propio desarrollo personal. Entonces, la apuesta es, ¿qué leer y para qué leer? Si como dicen las encuestas, los mexicanos parece que leemos poco, pues preguntarnos si al menos eso poco que leemos es significativo para nosotros. Si a final de cuentas leer nos hace mejores personas, ¿sí? Entonces, movida por esta idea, es que vamos a ver los siguientes 5 puntos, espero que nos alcance el tiempo en esta sesión. Primero, un pequeño marco de referencia sobre humanización y cultura, de donde podamos desagregar la importancia de la lectura de obras literarias y finalmente esto no tendría ningún sentido si no cala en ese proceso de desarrollo personal. Por eso hay que hacer vida a la lectura. Una metáfora preciosa de Alberto Mangel sobre el tipo de lector que podemos ser y a partir de este marco de referencia, una pequeña escala para identificar cómo valoramos la importancia de la obra literaria de manera concreta en estudiantes universitarios y en qué medida en acciones pequeñitas vivimos
la lectura de la obra literaria. Finalmente, un ejercicio para identificar cómo la inteligencia artificial generativa a partir de esta escala nos puede ayudar para seleccionar textos que puedan favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje o la lectura personal. Entonces, voy a comenzar con este pequeño marco de referencia. Esta investigación pues se centra en los estudios culturales. No pretendo agotar ni ampliar en el fenómeno de la cultura porque es amplísimo, sino solamente procurarnos un marco de referencia que nos sea de utilidad para situar el tema que nos convoca. Ay, algo pasa por aquí con el aviso de una disculpa si se está proyectando también. Espero que no, ¿no? Bueno, por acá. Ah, son notitas. Ok, muy bien, perdón, sigo. Voy a rescatar a David Sobrevilla. Él nos dice que para acercarnos a la cultura podemos hacerlo en un sentido directo, ¿no? Como deriva de su etimología, como el cultivo de o el cuidado de, y así lo usamos, por ejemplo, en la agricultura, ¿no? El cultivo de la tierra. Pero también podemos acercarnos de manera indirecta desde dos puntos de vista. Desde el plano objetivo, cuando hablamos de todo aquello que es creación del ser humano, puede ser tanto material como espiritual. Y esto lo concentramos en el paraguas que hemos denominado patrimonio cultural de la humanidad. De tal forma que si limitamos este patrimonio cultural a una época determinada, pues hablamos del sentido histórico de la cultura. Y así tenemos la cultura de la antigüedad, la cultura del renacimiento o de la modernidad. Y si lo reducimos a un pueblo en particular, pues hablamos de la cultura en sentido antropológico. Y ahí podemos ver la cultura griega, la cultura egipcia, la cultura azteca, etcétera. Pero tenemos otra mirada y esa es desde el punto de vista subjetivo. Aquí estamos hablando del cultivo del hombre y de todas sus facultades, de tal forma que el protagonista es el hombre con esa dimensión natural y espiritual o dimensión cultural, como la refiere Max Scheler. Este hombre al que subyace una condición humana que le plantea las grandes preguntas por su existencia. Eric Fromm la llama dicotomías existenciales y nos dice, hay tres grandes dicotomías. La primera que le plantea es la vida y la muerte. Es un ser consciente de sí mismo, del mundo, de todo lo que lo rodea, se identifica como alguien que vive pero que está destinado a la muerte. Y esta primera dicotomía le plantea una segunda. Se percata de que es tan fugaz su periodo de vida comparándolo con la historia de la humanidad y nos podemos ir hacia atrás, la historia de la vida, de la Tierra, de la galaxia o del universo, que entonces tiene un breve lapso de tiempo para desplegar todas las potencialidades que tiene y hacerse persona, construirse. Entonces, para Max Scheler, a fin de que el hombre cumpla con la vocación última de su dimensión espiritual, esto es, hacerse hombre, debe transitar por ese proceso de humanización. Y para dar respuesta a las preguntas que le plantea su condición humana, ¿no? Como el sentido de la vida, cuando se descubre con esa fugacidad y con esa brevedad, y descubrirse un ser individual, pero a la vez un ser social, que para desarrollarse no basta consigo mismo, sino que tiene que salir de sí e interactuar con el otro, bueno, pues debe valerse de la cultura de la que ha de tomar dos aspectos fundamentales. Modelos valiosos de conducta, por un lado, en todos los planos, en lo profesional, ético, moral, deportivo, artístico, en todos los que se puedan imaginar. Y un conjunto de saberes que de acuerdo a su función, Scheler clasificó en el saber pragmático, que es este saber de la ciencia, el saber de la ciencia positiva, ¿no? Que nos ayuda a conocer, a comprender el mundo, la naturaleza, para transformarla y construir nuestro propio mundo. El segundo es el saber culto. Un saber, nos dice Scheler, que se hace vida y función. Dice, es como una segunda piel que tenemos puesta y está presto para actuar. Es todo ese saber que se carga todas las mañanas que despertamos y que nos permite desarrollar nuestras potencialidades. Está ahí, de pronto ya no recordamos cómo lo adquirimos, de dónde lo tomamos, pero sabemos que ha pasado a conformar ese bagaje cultural. Este saber culto
es el que nos lleva a la concepción del hombre como un microcosmos, ¿no? Capaz de asir la estructura de las cosas y del universo de manera abstracta y tenerla en nuestra mente. En tercer lugar está el saber de salvación. Es ese saber que nos vincula con la divinidad y nos da un sentido de trascendencia. Pero también nos advierte que estos tres tipos de saberes deben guardar un equilibrio. La historia de la humanidad pues da cuenta de qué es lo que ha ocurrido cuando apostamos por un solo tipo de saber, por ejemplo, por la razón o el saber pragmático, dejando de lado el resto de los saberes. Y nos dice Shirley, esta es la cultura integral del ser humano, todo aquello que conforma, acuña, permea o moldea al ser humano y que le permite manifestarse como un todo, ¿no? Decía Carol Boitila, el hombre se manifiesta a través de sus actos. Esa es la experiencia humana y es a través de nuestros actos que nos humanizamos o nos deshumanizamos. Cuando nuestros actos tienden al desarrollo, al crecimiento o son tendencias de vida, como le llama Fromm, bueno, estamos en el camino correcto para cumplir con la vocación última de nuestra propia naturaleza. Pero en ocasiones también nuestros actos van hacia el lado opuesto de este continuo y son actos de destrucción, de muerte, de deshumanización. Es tan importante el tema de la cultura que las naciones se preocupan justo por brindar programas educativos, formativos, culturales, que permitan el desarrollo tanto de la persona como un individuo, como de la sociedad en general. Y nos dice la Declaración de las Políticas Culturales de México que ese desarrollo va de la mano de la capacidad que tiene cada individuo y el pueblo en general para informarse, aprender y comunicar sus experiencias. Y esto nos coloca frente a la pregunta, ¿cuál es el medio más eficaz que tenemos para ello? Pasamos entonces al ámbito de la lectoescritura. Dice Kenneth Woodman que el ser humano al dar fijeza al lenguaje, pues fundó uno de los elementos principales para la construcción de una auténtica civilización. Entonces, la escritura y la lectura las concebimos como las dos caras de la misma moneda. Nos tenemos que acercar a lo escrito para conocerlo, para asumirlo, para hacerlo parte, vida y función de nuestro propio proceso de desarrollo. Hay diferentes funciones que podemos atribuir a la lectura. De manera general tenemos la medioambiental, ¿no? Es todo esto que está en el entorno, desde un anuncio publicitario, señales viales, qué sé yo, todo aquello que nos permite movernos en el entorno en el que participamos. Tiene una función informativa cuando acudimos a la lectura de noticias, ya sea en el periódico, en revistas, en blogs, en foros de internet, etcétera, o cuando leemos la etiqueta de las latas de comida, ¿no? Es una función informativa. Ocupacional, que son estos textos profesionalizantes, ¿no? De los que ya hablábamos. Recreativa, yo me acerco a la lectura con fines de ocio, por interés, por diversión. También cumple una función ritual cuando apelo a la espiritualidad o la religiosidad que se vincula con el texto que estoy leyendo. Y finalmente, la que nos interesa, hay una función formativa. Es esta función que ocurre cuando la lectura se vincula con la subjetividad del lector, no solo con el bagaje cultural que ya tiene, sino con todo lo que lo implica como persona, sus experiencias, sus emociones, temores, esperanzas, anhelo, el estado anímico incluso en el que se encuentra en el momento de la lectura. Es un abrirse para entrar en una especie de construcción conjunta entre el texto, el autor del texto y, por supuesto, quién es y cómo está conformada la cultura integral de ese lector. De esto se deriva la importancia de la lectura de obras literarias. Y lo primero, pues, es acotar qué entendemos por literatura, ¿no? Nos dice Alfonso Reyes, es esa agencia especial del espíritu cuyas funciones fundamentales son el drama, la novela o la poesía. Otros autores incluyen además el ensayo. Correa y Orozco nos dicen que cuando la literatura logra capturar lo que es fundamentalmente humano, entonces lo hace válido para todas las épocas, lo universaliza, ¿no? De ahí que llamamos
los clásicos de la literatura, porque aunque fueron escritos hace cientos de años, todavía tienen algo que decirnos. Han trascendido el tiempo o las épocas. Entonces, si quisiéramos hacer una distinción entre la literatura en pureza, de la que nos habla Alfonso Reyes, y la no literatura, tenemos que la primera da cuenta de la experiencia, la condición del ser humano, es decir, lo presente en su naturaleza esencial. Y en contraparte, la no literatura, perdón, es aquella que nos reviste de ciertos conocimientos especializados. ¿Sí? Es esos textos que apelan a la profesión. Muy bien. Voy a platicar ahora cuáles son, desde tres grandes categorías, esa importancia de la lectura de obras literarias. Primero, como receptáculo y transmisor de la condición, la experiencia y la cultura humana, como ya hemos vislumbrado. Esto le concede el ser un medio para conocerse a sí mismo y a los otros, y finalmente funge también como un medio de evasión. Todo lo que subyace de estas tres categorías la posibilita o la hace potencialmente un medio de formación. Muy bien. Para hablar de la experiencia humana, voy a referir a Carol Wojtyla. En su primer capítulo, si mal no recuerdo, de Persona y Acción, él habla sobre la experiencia humana y nos dice, el hombre, ¿no?, visto como ese continuo de experiencias individuales, únicas e irrepetibles, que ya referí en un inicio, aun cuando esa vivencia es contundente porque cala en lo propio, no obstante, no es suficiente para conocer la experiencia humana en general, ¿sí? Esta vivencia individual no agota la experiencia de todos los hombres. Sin embargo, aunque ninguna experiencia ajena podrá compararse con la experiencia propia, proporciona, no obstante, un conocimiento complementario sobre la experiencia humana. Por lo tanto, entre mayor sea el número de seres humanos con los que estemos en contacto, con los que interactuamos o de los que conocemos, mayor será también, más rica la experiencia, el conocimiento que tenemos de la experiencia humana en general, ¿sí? Si ese saber sobre el hombre se conforma tanto de lo propio como de lo ajeno, entonces es en esa función complementaria donde se encuentra el vínculo estrecho entre la experiencia humana y la literatura, ¿sí? Nos dice Wojtyla, el hombre intercambia entre sí el resultado de sus propias experiencias, ya sea de manera directa o indirecta. Y esto es precisamente lo que hace el autor de un texto. Puede concentrar en una obra literaria tanto experiencias personales como de las personas que lo rodean, o bien una proyección ficticia, de tal forma que los personajes de la obra dan cuenta en todo momento de la condición y de la experiencia humana. Y esto hace que la literatura se constituya como una fuente de conocimiento indirecta sobre el hombre para cada uno de los lectores. Y así tenemos que la obra puede ser vista como ese receptáculo de saberes, pero también de modelos y antimodelos que pueden guiar la conducta del ser humano, apelando a esto que decía Max Scheler, que debíamos tomar de la cultura, ¿sí? Pero para que ocurra, esto no va a ocurrir por arte de magia, es decir, no por el simple hecho de leer una obra literaria, significa que automáticamente ocurrirá algún efecto de crecimiento o de desarrollo en mí, ¿no? Nos dice Paglietta, tenemos que acercarnos con una actitud de gozo, de apertura, de querer genuinamente establecer un diálogo con el texto que nos transforme. A esto le llamamos dejarse atrapar por el efecto estético de la obra literaria, ¿sí? La obra se concreta cuando es leída por un lector y en ese efecto que la obra produce en el lector a partir de quién es, tiene lugar o es potencialmente posible, ¿no?, que ocurra un efecto transformador. Para Humberto Eco, la literatura, sin embargo, es vista con cierto desdén, ¿sí? Porque ese poder inmaterial que generalmente es por deleite, por gusto, pues no lo podemos equiparar con el poder útil que le puede proporcionar otro tipo de textos para ampliar
una profesión, una especialización, etcétera. Entonces, dejamos de lado esa función individual y social que tiene la literatura. Nos dice Mario Vargas Llosa, tenemos que ver en la obra literaria algo más allá que un mero pasatiempo, porque encierra, porque encapsula ese común denominador de la humanidad versus los textos de especialización que en realidad nos fragmentan en pequeños grupos. Para Steiner, nos dice, la literatura se ocupa de esa imagen y conducta del ser humano. Hay una anécdota que suele contar Mario Vargas Llosa, o que solía contar Mario Vargas Llosa. Cuando tenía firmas de libros, decía que las personas se acercaban para pedir una dedicatoria en un libro que iban a regalar, ¿no? Para mi tío, para mi hijo, para mi mamá. Y él solía preguntarles, ¿por qué pide la firma de un libro para otra persona? ¿Por qué no para usted? Y la respuesta que recibía es, no, 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 yo no tengo tiempo para leer literatura, ¿sí? Es decir, la literatura parece que queda confinada a quien no tiene nada mejor que hacer, ¿sí? Muy bien. Esto, por lo tanto, nos permite acercarnos al conocimiento de nosotros mismos y de los demás, ¿no? Nos dice Rivas, todo hombre en sí mismo representa toda la humanidad, por lo que no hay una gran obra o un vil crimen que me resulte ajeno. No hay una obra tal de la que yo no pueda ser responsable. Y esta es la función de la literatura como un espejo en el que todos podemos mirarnos porque nos permite contrastar quiénes somos con lo que son otros personajes, ¿sí? Y brindarnos este conocimiento o reconocimiento para nuestro propio crecimiento. Todos conocemos algún personaje literario tan avasallador que se sale de las páginas de los libros y ya forma parte de la memoria colectiva. Esos son estos modelos, antimodelos o arquetipos que pueden fungir como los modelos que necesitamos para guiar nuestras propias acciones, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos, como quien habla del Quijote, ¿no? Ese modelo o ese arquetipo del caballero andante, de pronto de un idealista o de un loco, o la Celestina, este arquetipo de la alcahueta. Tengo una duda hamlética, este arquetipo de la duda existencial, el ser o no ser, o mira, este señor es un Don Juan. Bien, punto número 3, como un medio de evasión. Y esto no significa que demerite o sea peyorativo, al contrario. Voy a apelar aquí a Tolkien y a su propuesta sobre la literatura fantástica. Nos dice Tolkien, se trata de transitar de nuestro mundo real, que es un mundo primario, a un mundo secundario o de fantasía, en el que también con la imaginación podemos subcrear junto con el escritor, ¿sí? ¿Por qué queremos evadirnos? ¿Por qué buscamos este tipo de literatura? Dice, queremos salir de aquello que me aqueja en el mundo natural o espiritual para encontrar satisfacción, libertad, paz, felicidad, consuelo, anhelo, motivación, algo que necesito en ese mundo de fantasía y que quizá ahora en la vida real no puedo experimentar. Dice, escapar incluso de la muerte, cuando aquella dicotomía de la vida y la muerte de nuestra finitud nos lleva a preguntarnos por el sentido de la vida y entonces fantaseamos con la inmortalidad, ¿sí? Se trata pues de vivir a través de los personajes lo que quizá ahora yo no puedo experimentar. Pero para transitar en estos dos mundos, el real y el de fantasía, de manera exitosa, tenemos que asumir esta actitud como un niño, nos dice Tolkien, con una fe literaria que nos lleva a suspender voluntariamente la incredulidad. A veces nos pasa como lectores que comenzamos un libro de fantasía y lo soltamos porque decimos es que no es posible. Esto no ocurre en la vida real. Por supuesto que no, porque es un mundo de fantasía. Entonces tendremos que asumir desde un inicio que voy a entrar por ese portal al mundo secundario aceptando las reglas de ese otro mundo. Si lo que yo haré es entrar para tratar de contrastarlo con la vida real, me voy a perder. Y entonces, por pelearme con las reglas del mundo real y del mundo fantástico, se pierde o se deja de lado toda la riqueza que podemos extraer de la obra literaria. Entonces, la lectura de evasión, en concreto la lectura de fantasía, supone esta fe literaria de asumir las reglas de ese otro mundo al que queremos ingresar.
Y para que la literatura se convierta o se resuelva en formativa, tenemos que dejar que algo nos pase, nos dice Jorge La Rosa. Alrededor nuestro ocurren muchísimas cosas, pero pocas cosas nos pasan. ¿Qué quiere decir? Pocas cosas inciden en nosotros, pocas cosas calan en nuestra forma de ser y actuar. Y para que la literatura tenga ese efecto formativo, necesitamos dejarnos llevar, necesitamos estar dispuestos a escuchar lo que no queremos, aprender lo que no teníamos previsto y salirle al encuentro, es decir, dejar que nos forme o nos transforme. Decía Vargas Llosa que leer novelas implicaba salir de ellas incómodo, insatisfecho, que ese era el ideal, porque encontramos algo que no nos hace sentido con la vida real y entonces nos motiva a querer cambiarlo. ¿Sí? La literatura ha de movernos, ha de removernos para transformar aquello que no nos gusta. Para López Quintas, en este mismo ámbito o en esta misma función formativa, nos invita a ver la obra literaria como algo más que un simple objeto decorativo o que un pasatiempo, ¿no? Que tenemos en nuestro librero y se ve precioso como ese compendio de palabras. Dice, la obra literaria se puede convertir en un ámbito de posibilidades creativas porque el lector puede extraer saberes, historias, experiencias de la humanidad que si las dota de cierto significado, cobran entonces sentido para la propia experiencia. Él tiene un método para análisis de obras literarias, que es el método lúdico-ambital, que consiste en extraer de la historia las experiencias de éxtasis y de vértigo que viven los personajes. Y no es otra cosa que las experiencias de vida, de las que hablábamos, experiencias de humanización, esas son las de éxtasis, o las experiencias de muerte y de deshumanización, que son las de vértigo. Y nos plantea una serie de niveles, son 8 niveles, 4 de éxtasis, 4 de vértigo, por los que nos invita a transitar y que pueden ser de gran utilidad para lecciones de ética o de moral. Entonces, de esta forma, la literatura se convierte en esa fuente de conocimiento, formación, y si la dejamos, de transformación. Esto es un poco sobre el método lúdico-ambital, ¿no? Que con una mirada profunda apela a la calidad de la obra literaria por sobre la cantidad, ¿no? Que arrancamos así en un inicio. Vamos a preocuparnos más por qué leer y para qué que por cuánto leemos. Es ir más allá, es preguntarnos qué intenta decirnos el autor, por qué escribió este libro, qué sentimientos profundos me inspira, cuáles son esas experiencias de humanización o deshumanización que nos presenta y a qué me invitan. David Cassani habla de 3 niveles de lectura. Dice, podemos leer las líneas, que es esta lectura literal, textual que hacemos de la obra literaria. Podemos leer entre las líneas en un segundo nivel, donde nosotros vamos complementando a partir de quienes somos, de nuestras vivencias, de nuestra cultura, todo aquello que no es explícito en la obra literaria, pero que nos ayuda a redondearla. Y hay un tercer nivel, que es leer detrás de las líneas, es decir, entrar con un pensamiento crítico para identificar qué subyace a esta obra literaria, cuál es la ideología, los temas, el sentido. En resumidas cuentas, es esta misma mirada profunda a la que nos invita López Quintas. Por lo tanto, nos invita Juan Domingo Argüelles a que no hagamos de la lectura de obras literarias una exquisita trivialidad. A ver, que no está mal, ¿no? Todos necesitamos de pronto llegar, distraernos un ratito, y eso está muy bien, pero que no pase desapercibido el potencial poder transformador que tiene la literatura y todo el enriquecimiento que hay detrás. Y no están peleados, me la puedo pasar bomba y a la vez extraer aspectos importantes para mi propio desarrollo y crecimiento. Entonces, nos invita a que nos cuestionemos lo que leemos. Esta es la mirada crítica. Que propiciemos ese intercambio de opiniones, puntos de vista, reflexiones, concepciones. Y aquí nos invita ya a la socialización de la lectura.
Dice, apropiarse del texto disparador del pensamiento y de la emoción. Cuando pasamos de la lectura individual a la socialización de la lectura, se potencia el efecto estético de una obra literaria. Es sumamente enriquecedor. Llegamos entonces al punto 3, ¿no? Saber por saber es vano, nos dice Max Scheler. Se trata de que una vez que he leído un libro, yo no sea la misma persona, diría Juan Domingo Argüelles, ¿sí? Que leer nos haga mejores, que leer nos humanice. Y entramos a esta metáfora preciosa de Alberto Mankel. Dice, nos invita a ver el mundo como un libro que pretendemos leer y ese mundo se encuentra en los libros. Y ante esto yo puedo asumir una postura como viajero, como torre, recluyéndome en ella, o como una larva que todo lo devora. Vamos a ver de qué va cada tipo de lector. El primero de ellos es el ideal, ¿sí? Es un lector que avanza por las páginas del libro descubriendo ese mundo para vivir en él, es decir, hacer vida la lectura. Por lo tanto, está presto para identificar de ese mundo los modelos de persona y los saberes que nos proponía Scheller, que pueden guiar sus propios actos si así lo decide. Es decir, integrar lo leído a lo vivido, hacerlo parte dinámica de nuestra propia cultura. Este es el lector ideal. Pero ¿qué pasa? Que de pronto como lectores, pues nos cansamos de recorrer el mundo y decidimos hacer un alto. Le pongo fin al viaje, ya no quiero saber nada del mundo o de las personas, me vuelvo un poco displicente y me confino a un espacio, me confino a mi torre, me retraigo con una de dos posibilidades, para buscar un refugio o para aislarme definitivamente. Me refugio en una torre como lector cuando necesito un espacio para alejarme del mundo y poder explorarlo, seguir conociéndolo, tomar otra visión o otra perspectiva de algún aspecto de la realidad, o bien para alimentar mi vida interior. Muchos de nosotros, generalmente cuando estudiamos algún nivel académico, parecemos retraídos, ¿no? Todo gira en torno a este nuevo reto que tengo y nos vamos alejando un poquito del mundo y de sus circunstancias. Pero la finalidad es que cuando he tomado esta nueva visión y perspectiva, yo regreso con ese ánimo renovado para seguir viajando, para seguir siendo un lector que hace vida la lectura. En este caso, bueno, un estudioso. Pero ¿qué pasa cuando busco la torre para aislarme? Que entonces los libros se convierten en el fin en sí mismo, ¿sí? Son lo más preciado, son un tesoro maravilloso que me permite crecer en erudición. Y yo me convierto en alguien egoísta e individualista, como quien dice, hago de mí una obra de arte. No me interesa el mundo ni me interesan los demás. Me interesa regodearme en sí mismo, ¿sí? Diría Alfonso Reyes, es ese lector semiculto que lee todo, pero que se ha convertido en un pedante y no hay quien lo aguante, ¿sí? Es decir, no leemos para encontrar, como decía Fausto, algo que mejore la vida de los hombres o cambie su rumbo, sino para regodearnos en nosotros mismos. Y vamos al tercer estadio de esta metáfora, la larva, este devorador de páginas de libros que no le sirven absolutamente para nada, ni siquiera para ilustrarse y regodearse en sí mismo, sino solo como un forraje, nos dice Mangel. No hay un alimento real para su cultura, ¿sí? Es más, este lector o este estudioso ha perdido completamente el contacto entre la realidad y los libros, ¿sí? Entonces, generalmente no somos solo un tipo de lector. A veces ante una misma obra literaria nos comportamos como los tres tipos de lectores, ¿sí? En un capítulo identificamos elementos que nos hacen reflexionar, que nos hacen cambiar una perspectiva, que incluso tomamos algún consejo o recomendación para la propia vida y somos un lector viajero. Pero de pronto hacemos un espacio y nos queremos enclaustrar para reflexionar, para tomar perspectivas, soltamos el libro, lo volvemos a tomar, etcétera. O bien, hay libros o capítulos de libros que ni siquiera recordamos que los leímos, ¿sí? No sirvió absolutamente nada para nuestra cultura. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esta relación
entre el esquema del marco teórico que presentaba y los tipos de lectores. Ya vimos un lector viajero, que es aquel que está dentro de su proceso de humanización. Pero no forzosamente todo lo humaniza. También vimos que en el continuo podíamos ir hacia el otro lado, hacia la deshumanización. Tomamos entonces de la obra literaria aquellos modelos valiosos o saberes valiosos que nos permiten permear la cultura para traducirlo en actos de desarrollo y crecimiento o traducirlo en actos que van contra nosotros mismos, contra el otro o contra el mundo, en esta dimensión relacional del ser humano. ¿A qué nos invita entonces? A preguntarnos desde lo propio y después como sociedad, ¿qué tipo de modelos de persona y de saberes extraemos nosotros de los textos que leemos? ¿Realmente esto que leemos lo incorporamos a nuestra vida? ¿Qué tipo de lectores somos, no? ¿Cómo suelo comportarme? ¿Soy generalmente un lector que hace vida a la lectura o no? Bien, basándonos en este marco de referencia, diseñé una escala para aplicarla con jóvenes universitarios e identificar cuál era la importancia que concedían a la lectura de obras literarias y en qué medida la hacían vida, perdón, a partir de algunas actividades muy concretas. Este instrumento se aplicó a más de 1,700 universitarios de 3 universidades de nuestra red y bueno, es un instrumento válido y confiable estadísticamente hablando. Entonces, estas son las escalas que les voy a compartir. La primera, sobre la importancia de la lectura de obras literarias. Se les preguntó a los jóvenes o se les pidió anota qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones respecto a la lectura de una obra literaria. Marcaron de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. ¿Qué tan de acuerdo estás en que la literatura favorece el conocimiento de uno mismo, de los otros y del mundo al contrastar la realidad con el contexto de la obra y de los personajes? ¿Qué tan de acuerdo estás con que es un medio de formación en valores que puede contribuir, entre otros aspectos, a que seamos mejores personas? ¿Que los personajes de los libros reflejan la experiencia o la condición humana? ¿Que nos permite conocer y entender nuestra cultura o la cultura de otros pueblos? Y que permite identificar en los personajes esos modelos o antimodelos. Permite acceder a saberes, historias y experiencias de la humanidad que al interpretarlas cobran sentido para la propia existencia. Y les voy a compartir lo que opinaban los jóvenes. Aquí tenemos una tabla con el estadístico que es el top to boxes, es decir, el porcentaje de alumnos que marcaron las dos respuestas superiores, los que están de acuerdo y totalmente de acuerdo. Y vemos que aquí en este rango del 63,9% al 79,7% están de acuerdo o totalmente de acuerdo con las diferentes aseveraciones. ¿Con qué están de acuerdo en mayor medida? En que la literatura nos permite conocer y entender la cultura y la de otros pueblos, que los personajes de los libros reflejan la experiencia o la condición humana y que la literatura les permite acceder a saberes, historias y experiencias de la humanidad. Entonces, parece ser que de manera general los alumnos reconocen o valoran la importancia de la lectura de obras literarias. ¿Qué pasa con la vivencia? Les preguntamos, durante o después de leer una obra literaria, ¿con qué frecuencia realizas lo siguiente? Y aquí vamos de nunca a siempre. Primero, reflexionar sobre el mensaje de la obra. Identificar qué aspectos de la historia, actitudes o acciones de los personajes se asemejan a la vida real. Sentir empatía por las circunstancias de los personajes favorables o desfavorables. Identificar las enseñanzas y valores que son aplicables a tu propia vida. Compartir con otras personas las reflexiones o enseñanzas que te dejó la obra literaria. Si ciertos aspectos de la vida que relaciona con el texto ahora los ve desde otra perspectiva. Y finalmente, la que más nos interesa, si puso en práctica las enseñanzas de la obra literaria para mejorar algún aspecto de su vida. ¿Qué nos contestaron los jóvenes? Aquí lo tenemos, los porcentajes son
mucho más bajitos. Del 28% al 51.3% señalan haberlo hecho de manera muy frecuente o frecuente. Entonces, ¿qué parece que nos dicen estos números, no? Que si bien los jóvenes identifican este valor, esta importancia de la literatura para la formación, no obstante, al momento de traducirlo o de llevarlo a la práctica, a la vivencia, se pierde esta conexión. Y esto nos sugiere pues que hay un área importante en la que podemos incidir con el fomento de actividades o de programas que promuevan la importancia de la lectura de obras literarias y nos ayuden a conectar con la vida real. Juanma, ¿cómo vamos de tiempo? Ok, muy bien. Bueno, 10 para cerrar, minutos. Está bien. ok, gracias, Juanma. Para cerrar, si nos va a dar el tiempo para ver un pequeño ejercicio de cómo en este marco de referencia y a propósito de esta escala de la importancia de la lectura de obras literarias, la inteligencia artificial generativa podría sernos de utilidad para seleccionar textos que, por la riqueza que encierra, puedan ser de utilidad para los objetivos de enseñanza y aprendizaje de nuestras materias o por el interés de los temas que a nosotros nos convocan, ¿no? O bien para profundizar en el análisis literario. Y lo podemos utilizar tanto para la lectura individual como en la socialización de la lectura. Puede utilizarse como una fase exploratoria de los textos para profundizar en el análisis literario o para aplicar lo aprendido también con el uso de inteligencia artificial. Así que de manera general lo podemos utilizar para conocer o comprender una historia, para extraer esa riqueza de la obra literaria, o bien de qué forma la alineamos a los objetivos de enseñanza-aprendizaje, generar materiales previo, durante o después de la clase que podamos utilizar para este concepto de clase invertida incluso, o como una herramienta para trabajar dentro del aula con los jóvenes de una manera creativa. Voy a compartir esta pantalla, por favor, Juanma, ¿la pueden visualizar? Ok, perfecto. La herramienta que yo suelo utilizar es Notebook LM, que tiene detrás el motor de Gemini. Se me hace una herramienta muy valiosa que ofrece diferentes funcionalidades. Seguramente la mayoría de ustedes o todos ya se han topado con ella y ya la utilizan, pero si no, voy a presentar de manera muy general cuál es la interfase. Al lado izquierdo tenemos una sección que nos permite añadir diferentes fuentes, ya sean archivos, sitios web o copiar texto directamente. También hay un motor por aquí que nos puede ayudar a identificar otras fuentes, ¿no? de Internet que podamos sumar a nuestro campo de trabajo. Entonces, yo ya tengo aquí precargadas una serie de obras literarias para hacer el ejercicio. Al lado derecho tenemos la funcionalidad de la herramienta que ya está configurada, como poder generar un resumen de audio, de video, mapa mental, cronogramas, tarjetas didácticas, infografía o presentaciones. Y en el centro está el espacio donde podemos jugar a través de los prompts, solicitándole con instrucciones a la inteligencia artificial, pues que nos arroje tal o cual análisis a partir de las fuentes que estamos utilizando. Yo he preparado un prompt, no sé si lo podemos ver ahora. Aquí está. He preparado un prompt como ejemplo, utilizando los reactivos de esta escala para sondear en qué medida, ¿no?, una obra literaria nos puede proveer de estos elementos a utilizar en clase, por ejemplo. Le estoy diciendo aquí, asume el rol de un experto en filosofía, pedagogía y literatura, describe en un cuadro comparativo detallado en lenguaje académico, donde las columnas son las obras literarias y las filas lo que solicita a continuación. ¿De qué forma esas obras literarias pueden favorecer el conocimiento de uno mismo, de los otros y del mundo? ¿Qué valores promueve?
de qué forma esta obra literaria puede contribuir a que seamos mejores personas, qué aspectos de la experiencia o la condición humana encarnan los personajes, los pueblos, culturas o sociedades que están presentes, modelos y antimodelos, y que los describa. Voy a tomar este prompt y vamos a ver qué nos arroja la herramienta. A ver, parece que compartir pantalla no me habilita. Deme un segundo. No. Por alguna razón no me habilita el utilizar el chat. No sé si es porque estoy compartiendo. Entonces, vamos a hacer un truco. Dejo de compartir. Voy a abrir la herramienta. Una disculpa. Para ver si lo logramos. Muy bien, voy a seleccionar del lado izquierdo algunas obras. Tengo aquí como toda una variedad. Vamos a ver Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, El Conde de Montecristo, una obra de teatro, Los árboles mueren de pie y un poema de Alberto Cortés. Y vamos a ver qué nos arroja con este prompt. Le hemos pedido un cuadro comparativo para que extraiga de las obras literarias estos elementos que hemos considerado como la riqueza que subyace en las obras. Vamos a ver. Bueno, ahora está tardando un poco más de lo normal. Ok, aquí viene. Tenemos en las columnas las obras literarias que seleccionamos y los criterios de análisis a un lado. Vamos a ver, por ejemplo, El Conde de Montecristo, ¿no? Sobre conocerse a uno mismo, a los otros y al mundo. Un ejemplo de conocerse a uno mismo que podemos tomar de la historia es que Edmond Dantès sufre una metamorfosis física e intelectual en cautiverio, descubriendo una voluntad inquebrantable, por ejemplo. Sobre los otros, el protagonista aprende a discernir la traición y la gratitud a través de sus amigos y enemigos. Y conocimiento del mundo se describe un sistema de interés y de lucha de poder. Que nos dice Soy un ser humano de Alberto Cortés sobre uno mismo, que el individuo se reconoce como constructor de sus propias virtudes y defectos. En los otros visualiza la relación con el prójimo a través de la historia colectiva de luchas y caricias, dice. Con el mundo, un espacio de contradicciones donde coexiste la injusticia y la esperanza. Valores que promueve respeto a la cultura, la perseverancia. En otras obras vemos gratitud, justicia y paciencia, la sabiduría, caridad espiritual, dignidad, amor altruista, esperanza, responsabilidad, ¿sí? Y así podemos explorar los diferentes elementos que podemos extraer de la obra literaria. Como sabemos, pues cada prompt lo vamos refinando. Si encontramos algún elemento que puede ser de interés, damos instrucciones nuevas o complementarias para que profundice en ese análisis literario. También podemos utilizar esta herramienta para identificar
qué textos son favorables para el programa de alguna determinada asignatura. Aquí tengo, por ejemplo, un prompt y voy a utilizar para las mismas fuentes el programa de asignatura de antropología filosófica. Le estoy pidiendo genere una tabla comparativa donde las filas son temas y subtemas del archivo en programa de asignatura y las columnas son cada una de las obras literarias. Por cada obra, describe de qué forma se relaciona la temática del curso. Detalla aspectos de la condición humana que se reflejan en al menos 3 personajes de cada obra. Y con esto podemos encontrar de una manera más directa cuáles son las obras literarias que nos pueden ayudar para trabajar con los jóvenes en clase y que ellos vayan identificando estos aspectos de la naturaleza humana que están vertidos en la historia a través de los personajes. Por ejemplo, aquí tenemos de la dimensión la persona humana, realidad, origen y dignidad. El conde de Montecristo, Edmond Dantes, recupera su dignidad tras ser tratado como un número en una prisión, reafirmando su identidad como ser inteligente y moral tras el encuentro con otro de los personajes. La unidad de la persona, afectividad. La Batefaria representa la primacía de la inteligencia y la voluntad. En el encierro, su espíritu permanece libre gracias al conocimiento y a la cultura. Por aquí tenemos en otra obra, Marta o Isabel vive la unidad afectiva, su paso por la desesperación al amor muestra cómo la voluntad y la inteligencia puede reconstruir la afectividad herida. La persona ser para los demás. Vemos en esta obra de teatro, la abuela y el señor Balboa, vive la intersubjetividad a través de la mentira piadosa, un acto de amor o de ágape para proteger la felicidad del otro. Entonces, son ejemplos, como sabemos, pues debemos utilizar la inteligencia artificial generativa con toda la responsabilidad. No se pretende que el uso de este tipo de herramientas suplante la lectura individual, porque perdemos ese efecto estético en la subjetividad del lector, sino que funja como una herramienta que nos ayude a potenciar estas búsquedas, estas referencias y de alguna manera pues favorecer el trabajo dentro o fuera de clase o nuestros propios procesos de desarrollo lector en lo individual o en clubes de lectura. Entonces, pues de manera general esto es lo que quería compartir con ustedes y dejo de proyectar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Pues abrimos micrófonos si alguien quiere hacer alguna pregunta a la doctora Fabiola. eh, Adelante. Muchas gracias, Pa, por tu exposición. La verdad es que estuvo muy interesante. Yo tengo dos preguntas. Justo en la semana estaba pues un poco discutiendo con mis alumnos sobre esta parte de Platón en la República de la expulsión de los poetas, ¿no? Y entonces surgía la pregunta acerca de si la literatura debería de tener siempre una función pues educativa, formativa. Y al mismo tiempo leí un artículo también en la semana que decía, a ver, pues no necesariamente, ¿no? O sea, tal vez podría situarse únicamente pues en una cuestión más estética. Entonces me gustaría saber qué opinas de esa pregunta. Y la otra es, ¿cuáles crees tú, ¿no? Que serían las herramientas que pues necesita una persona para leer estos libros que tal vez podríamos considerar, pues, no sé si la palabra correcta es perturbadores, no, ya sea por la trama o por el narrador, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Lolita, ¿no? O en Rebeca, o sea, que a lo mejor han tenido, pues, lecturas, pues, no sé si decir, eh, no lo suficientemente profundas, no lo sé. ¿Qué opinas? Muchas gracias. Gracias a ti, Gab, por tus preguntas. La literatura siempre ha de ser formativa, no forzosamente. La literatura es potencialmente formativa, ¿sí? En realidad se resuelve como un medio de formación si se cumplen las consideraciones y nosotros lo permitimos. ¿De acuerdo? Yo puedo leer una novela para pasar el tiempo, la leo es muy ligera,
me la paso bomba, lo disfruté y regreso a lo mío y se acabó. Quizá nunca más vuelvo a recordar esa novela. O la recuerdo a propósito de una conversación, de que vi una película y me la recordó y conecté, o quizá pasó sin pena ni gloria por mi vida. Lo importante es considerar que la literatura es potencialmente formativa y eso hace la diferencia. Cuando somos conscientes de ello, no volvemos a leer igual, porque entonces, mientras voy avanzando en la trama, yo ya tengo por aquí una serie de categorías que voy identificando y descubriendo, a veces sin proponérmelo, ¿sí? Entonces, no siempre lo es, pero potencialmente sí. No sé si contesté, Gaby, la pregunta. Sí, aunque creo que, o sea, yo me refería, perdón, no, tal vez no me expliqué, más a la intención del autor. O sea, debería de estar esa intención de decir, ok, con mi obra voy a educar o a formar a Ya. las personas. No creo que esté presente o que sea un deber ser, pero cuando un autor escribe algo, generalmente es porque tiene algo que decir, poco o mucho, de manera superficial o a profundidad, sobre un aspecto de la realidad que a él lo pone en cuestión de algo, lo interpela, le preocupa o porque simplemente quiere compartir esa mirada de un aspecto determinado con el mundo. Entonces, yo creo que sin que el autor se lo proponga, siempre hay elementos potencialmente formativos. Fíjate que en clubes de lectura, a veces hemos leído libros que quizá nunca nos hubiéramos acercado a ellos, ¿eh? No son populares o tienen pésimas críticas, pero alguien lo propuso, fue votado, nos dio la curiosidad y fuimos a ese libro. Al momento de socializar la lectura, ¿qué es lo que nos hemos topado? Personas que dicen, oye, pero es que parece que tú leíste un libro distinto. Efectivamente, es ese efecto estético del que hablaba. A todos un mismo libro nos dice cosas diferentes y al momento de socializar se complementa esa riqueza que puede emanar de una obra literaria. Entonces, aunque de pronto decimos, oye, qué mal libro, o sea, no nos gustó cómo estaba escrita la narrativa, fue compleja, fue muy simple, pero encontramos, siempre llegamos a ese fin, pero encontramos en la condición humana proyectada en los personajes algo de valor. A ver, nos dice Alfonso López Quintas, por supuesto apelamos a las obras de calidad, porque son aquellas que retratan de mejor manera y de una forma más amplia la condición humana. Ese es un referente y es un punto de partida. Siempre nos toparemos con la pregunta, oye, ¿es de calidad de acuerdo a quién? ¿No? ¿O de acuerdo a qué? ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, con esta escalita tenemos un referente, es un referente, puede haber muchísimos otros. Entonces, independientemente de cuál era la intención del autor, sí creo que potencialmente todas las obras literarias nos dan elementos formativos por el simple hecho de que subyace la condición humana. Ahí ya más bien depende, ¿no?, de la habilidad del lector para poder identificarla, para poder desentrañarla y en última instancia querer hacerla parte de tu propio proceso de crecimiento y de desarrollo, ¿no? La otra pregunta sobre herramientas, los libros difíciles. A ver, no todos los libros son para todas las personas y todos tenemos un proceso de desarrollo lector diferentes, ¿sí? Igual con sesiones de clubes de lectura, ¿no? Hay personas que aman los libros que pueden ser de terror o de violencia o muy crudos y habemos otras personas que decimos, pero qué necesidad, ¿no? Entonces, no todos los libros tienen que ser para todos y a veces el momento en el que nos encontramos con esta subjetividad, con todo esto que cargamos a cuestas, que es nuestra cultura, a lo mejor no es el momento para leer tal o cual texto. No sé también si les ha pasado que a lo mejor hay libros que leyeron hace 10 años, hoy los releen y ven cosas completamente diferentes porque hace 10 años eras una persona diferente, ¿no? Hoy tu bagaje cultural es distinto, tus sueños, tus anhelos, tus vivencias, tu experiencia es distinta. Entonces, todo lo que extraes de la obra literaria lo pasas por un marco de referencia, perdón, que también ha evolucionado, ¿no? Entonces, bueno, pues depende del momento en el que esté el lector, de todo lo que vaya cargando a cuestas y de tus propios gustos o intereses, ¿sí? No todos los libros son para todas las personas. Y recordemos, es potencialmente formativo,
pero uno decide si aquello que extrae de la obra literaria lo usa para humanizar o para deshumanizar, ¿sí? La historia también nos da cuenta de personas extremadamente cultas que han sido unos villanazos, ¿sí? Entonces yo decido si esto que extraigo de la literatura lo utilizo para actos de vida o actos de muerte, ¿no? Espero haber contestado. Bien. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Fabiola. ¿Alguien más que quiera formular alguna pregunta, algún comentario a la doctora? Bueno, aquí tenemos una pregunta. Adelante, Maite. A ver, nada más digo, confirmar, gracias, Fabi, muy padre la plática. Y sí, confirmar que en los clubes de lectura, cuando se comenta el libro, le encuentras características que nunca se te habían ocurrido o que tú no viste. O sea, sí es totalmente personal la lectura. O sea, de alguna manera, cada uno interpreta, incluso en textos hasta científicos, ¿no? Como que de veras cómo la persona es individual, ¿no? Y pues muchas gracias, pero pues sí, muchas gracias. Gracias a ti, Maite. Y quizás solo complementar esta observación de Maite, que efectivamente cada uno extrae desde aquello que lo constituye y lo conforma. Pero esto no significa que entonces todo es subjetivo, ¿no? No significa que entonces todo es válido, que cada uno por su propia óptica y sus propias vivencias tiene el derecho, lo entrecomillo, a dar una interpretación determinada de la obra literaria, ¿no? En estos tres niveles de lectura que yo les platicaba, el primero es las líneas, lo literal, y eso no lo podemos cambiar. Tiene que haber un consenso en que si el libro dice que Caperucita, la Caperucita era roja, la Caperucita es roja. Eso no se presta a otra interpretación. No podemos decir, para mí la caperuza es verde. Imposible. Estamos en el nivel de lo literal. El siguiente nivel es completar lo que esté en las líneas. Y si el cuento dice, Caperucita entró en la casa, cada quien se va a imaginar una casa diferente si el cuento no la describe. ¿Sí? Ahí sí, desde un recuerdo que yo tengo de una casa de mi abuelita, yo me imaginé la casa de Caperucita. Desde un recuerdo que llegó a mí por un episodio que vi en una serie ayer, yo me imagino la casa de Caperucita. Ahí sí hay espacio para la subjetividad. Y en el tercer nivel, que es un análisis más profundo, claro que debe haber elementos en los que nos pongamos de acuerdo, porque si no aquello se vuelve algo donde cada quien tiene su punto de vista y no apelamos a la verdad. No sé si me explico, Maite, ¿sí? Dentro de esta subjetividad tiene que haber puntos de referencia y puntos de acuerdo o interpretaciones que son más válidas, más apegadas a lo que emana del texto, ¿no? Nada más para hacer por ahí un paréntesis, No, porque si toda la razón, ¿no? Sí, o no sea, la parecería que cada sirenita, quien que te la puede, pongan, sí, o sea, la sirenita afroamericana, a ver, no, o sea, la sirenita es noruega, o sea, es, bueno, sí, de exacto, Copenhague, ¿no? Sí, 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 en eso tiene, pero sí, tiene razón, estas tres dimensiones, claro, porque además, qué importante, ¿no? Ahora sí que una cosa es, sí, o sea, totalmente de acuerdo, ¿qué te puedo decir? que eso como lo vemos traducido en las series, ¿no? Está la novela, nos hemos leído la novela, además nos encanta, es nuestra favorita, y cuando vemos la serie ponemos cara de interrogación porque, ¿cómo? Si el libro lo describe de otra manera. Bueno, ahí evidentemente el director ha hecho una reinterpretación del personaje por otros motivos, pero es evidente que la hay, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, 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 ahorita en Cumbres Borrascosas, no sé si ya la vieron, pero sí, Bueno, absolutamente. sí. Muy bien, muchas gracias, Maite. Cindy Castellanos, adelante. Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Yo, en la experiencia docente, doctora Fabiola, hay momentos en los que creo que es importante ayudar a los alumnos a cambiar de actitud, o sea, que nosotros percibimos que están en una actitud de larva o en una actitud en la torre y que quisiéramos que
que encontraran la actitud del viajero, ¿no? O justo que están en una actitud de viajero y necesitamos que vayan a la torre a reflexionar y a profundizar para tomar mejores decisiones de vida. ¿Tú has encontrado alguna, no sé, alguna herramienta o alguna forma de ayudar a motivar el cambio de actitud? Porque además yo sé que no siempre es posible, esto depende totalmente de la libertad de los alumnos, pero hay veces que sí es posible motivar, o bueno, yo quiero pensar, no sé. Gracias, Cindy. Gracias por tu presencia. Además, les quiero, ok, les quiero compartir que Cindy es coordinadora de 3 clubes de lectura en Jalisco. Tiene un club de niños, otro de jóvenes y uno de adultos. Y está haciendo cosas maravillosas en una ciudad pequeñita donde se decía que la gente no leía, ¿sí? Entonces su trabajo con clubes de lectura es maravilloso. Muchas gracias, Cindy, por tu presencia y por tu pregunta. Yo creo que como guías, puede ser de un club de lectura o como profesores de una clase, el papel que nos toca es orientar y acompañar y si acaso desarrollar experiencias educativas enriquecedoras donde las personas tengan la oportunidad de contrastar, intercambiar y dialogar a propósito de la lectura. Tú lo sabes muy bien por la evolución de los clubes de las que hemos sido partícipes, que hay personas que en un principio, cuando llegan a un grupo de lectura, ni siquiera tienen el hábito de la lectura, pero cuando empiezan a acompañarse y se dejan contagiar por el gusto de la lectura del resto de los lectores, automáticamente ocurre. Digo, aquí hay que querer, es la voluntad de la persona y estar en un espacio donde se promueva este intercambio y que las personas se den cuenta lo enriquecedor que hay de fondo. Por eso a veces algunos dicen, oye, es que tú leíste un libro distinto. Yo solamente vi que era muy descriptivo, me chocó y me fui, ¿no? Cerré el libro, no lo quiero ver. Pero cuando escucho lo que los demás extraen, entonces yo me pongo en situación de poder identificar esa riqueza y de incorporarlo a mi propio proceso lector. Entonces yo creo que nuestra función es esa, acompañar, orientar y definir e implementar actividades educativas enriquecedoras. Muchísimas gracias, A ti, Fabiola. Gracias de verdad por la invitación y la presencia. Muchas gracias, Cindy, mucho gusto. Pues, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario a la doctora? Yo sí Por aquí quisiera que también. respondiera tus preguntas. La verdad es que están muy buenas, las acabo de ver en el chat. ¿Cuál es, Cindy? Ok. Bueno, nada más leer igual un comentario de Ofelia Rodríguez. Agradecer por un libro que le regalaste, Fabiola, que, pues, bueno, para Si que quieres después te veas ayudo, yo te Ah, de el ayudo Alberto a... dibujito. Mangel, por supuesto, Sí, por yo quiero supuesto. agradecerte, Fabi, por ese libro. De verdad me dejaste pensando y pues me ayudó a ajustar los motivos por los que leo, ¿no? De veras, me vi encerrada en la torre y dije, no, pues hay que salir, porque sí, digo, tú sabes que yo amo leer, pero bueno, siempre es bueno ajustar los motivos por los cuales lo haces, ¿no? Y compartir. Ya sabes que yo no soy muy fan de los clubs de lectura por lo mismo, ¿no? Yo decía, es que tengo tanto que leer que prefiero encerrarme en mi torre y ahora pues ya, no tanto. Te lo agradezco. Muchas gracias, a ti, Of, Excelente por ponencia. conectarte. Gracias. Estoy viendo por aquí en el chat si hay oportunidad, Juanma, o ya nos vamos. Sí, tenemos 10 minutitos. Ok, a Eh, propósito de una pregunta que habla de las sagas contemporáneas, ¿qué criterios propondrías, perdón, para evaluar si una obra realmente contribuye a la formación integral y no solo al consumo cultural? Yo soy fan del método lúdico ambiental de Alfonso López Quintas. Ojalá en otra ocasión haya oportunidad de adentrarnos con mayor detalle a este método y poder analizar una obra literaria, porque justo nos permite desentrañar entre esos niveles de realidad a los que podemos subir al éxtasis, a la plenitud, y estos niveles de vértigo que nos llevan a perder
o a destruir nuestra propia personalidad. Y si nos damos cuenta, esos niveles de relación tienen un marco de referencia maravilloso sobre grandes valores universales. Entonces, yo ese es el que siempre recomiendo. Y sí, ojalá tengamos una oportunidad después, porque también utilizando la inteligencia artificial se pueden hacer maravillas para explotar toda esta dimensión relacional del ser humano que subyace en las obras literarias. Ya, Juanma, perdón, no me quería ir sin ese cachito. Perfecto, muchas gracias. Justo era una de esas preguntas. Y digo, otra que me gustaría también formularte es, eh, sin duda, digo, esa es mi apreciación, un punto crítico es eso, seleccionar las obras, ¿no? Em, y también en esa capacidad en este caso del docente, del formador, ¿no? De acompañar ese proceso. Em, pero a ver, dirías, sí debe, o sea, el docente, el formador debería orientar sobre el tipo de obras o en un afán de fomentar la lectura, dejarlo en ese plan más abierto a cualquier tipo de lectura. Esa es una pregunta maravillosa y no libre de polémica. Te voy a decir algo y realmente creo en ello. Cuando se trata de enganchar a los jóvenes, sobre todo a los que no les encanta la literatura, debemos empezar por lo que a ellos les llama la atención. Obviamente hay un espectro muy amplio y tú podrías elegir de estas obras que están de moda, que los jóvenes están leyendo, que les gustaría acercarse, ¿cuáles de ellas es la más afín al aprendizaje, a los objetivos de aprendizaje que yo tengo en el aula? Y la elijo, les doy el beneficio de la duda, porque desde el rol de formador y conociendo todo esto importante que está detrás de la obra literaria, te aseguro que vas a encontrar elementos que hagan clic con los jóvenes. Y entonces tienes a un chavo que ya leyó algo que le gusta, ¿no? Al menos ya se puso en situación de tener la oportunidad de identificar elementos importantes, que lo acompañaste y le haces ver por qué esa obra literaria es importante y por qué no, cuáles son los elementos que le abonan y los que no. Y conforme los jóvenes van leyendo, no solo los jóvenes, cualquier lector, conforme tú vas avanzando en ese proceso de desarrollo como lector, tú mismo vas pidiendo otro tipo de literatura. Y esto lo hemos visto también en los clubes de lectura. Lo que nosotros hacemos es pedir propuestas y también esto es lo enriquecedor, porque a lo mejor hay libros que si no lo ha propuesto alguien más, yo jamás me habría acercado, nunca habría conocido ese autor y es un autor maravilloso, ¿no? Entonces no la jugamos, esto es un volado. Gana una obra literaria y ya aprendimos algo nuevo a partir también de un texto al que antes no nos habíamos atrevido a acercarnos. Eso se aprende también cuando nos acompañamos en la lectura, cuando sé que hay otros de mi edad, con mis gustos, con mis inquietudes, que también están leyendo lo mismo. Esto me motiva. Y cuando me siento con ellos y los escucho hablar e identifico que coincido en esto que me interesa, coincido en esto que me preocupa, coincido en tu forma de pensar, pero mira, a Marianita tiene otra perspectiva, yo ni siquiera había reparado en ella. Entonces se va haciendo un círculo virtuoso. Juanma, yo diría empezar por aquello que a ellos los engancha o les llama la atención. No tiene que ser una saga de 3 libros inmensos, que además ahora las sagas son extensísimas. Puede ser un cuento o un capítulo de una saga que a todos les interese y empezar a desentrañar desde ahí. Siempre hay héroes, antihéroes, modelos, antimodelos, siempre, de verdad, vamos a encontrar elementos de la condición humana que podamos desgajar en una sesión o en un grupo, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fabiola. Tenemos 5 minutitos. Si alguien más tuviera alguna pregunta, comentario. Muy bien, pues Fabiola, nuevamente muchas gracias. Sin duda, este ejercicio, esta sesión, ¿no? Siempre orientada a pues al objetivo, ¿no? De nuestro grupo, que es eh,
ver todos estos elementos que favorecen a la formación integral desde esta visión del humanismo cristiano, eh, pues de cara a toda persona, ¿no? Que finalmente se involucra en este proceso formativo, obviamente nuestros alumnos, ¿no? Como Ujú. público meta inmediato, eh, pero pues sí, creo que el aprendizaje es que la literatura es un medio, una herramienta muy valiosa, ¿no? Para poderlo hacer. Y sin duda es toda una ciencia, ¿no? El poderlo, no solo es el conocimiento literario, sino también la estrategia, ¿no? De toda esta, a veces las metodologías. eh, y pues considérate invitadísima a nuestro próximo programación, ¿no? De las siguientes sesiones. eh, Porque creo que será muy interesante conocer también esas metodologías de las que, bueno, la metodología que nos hablabas y que sin duda pues seguirá favoreciendo a los objetivos de este grupo. Pues muchas gracias a todos por conectarse y pues que tengan un buen fin de semana. Gracias, gracias, Juanma. Gracias a todos. Buena tarde. Bye. Gracias.